Buenas tardes a todos, estamos arrancando una edición especial de Econojournal, esas entrevistas uno a uno que estamos tratando de empezar a agilizar. Estamos con la ministra de Energía de Chile, Ximena Rincón. La verdad es un placer que se haya hecho un tiempo para poder conversar con nosotros. Sinceramente, ministra, gracias primero por el tiempo, digamos. Muchas gracias, Nicolás, a ti por la invitación. Hay una agenda que hace tiempo uno habla, que es la de la integración, y muchas veces cuando se habla de integración energética entre distintos países del Cono Sur, la sensación que uno tenía en el pasado era que estaba la intencionalidad, pero no estaba la base concreta o la base material o productiva para que esa integración fluya. Y lo que uno ve hoy en día es que más allá del alineamiento político entre los distintos países, como Argentina y Chile, hay una posibilidad de integración en materia gasífera, en materia eléctrica, que realmente ahora sí es posible. Ese escenario, ese diagnóstico, ¿usted lo comparte o cómo lo definiría, digamos? Completamente. Yo creo que los países siempre debieran mirar el objetivo primero que tienen como mandato, que son sus ciudadanos y ciudadanas. Y si uno tiene claro eso, la verdad es que la integración es casi una obligación. Porque no es solo aprovechar, ¿no es cierto?, nuestras riquezas en nuestros países, sino que darle salida y lograr competitividad. Ustedes tienen gas, Vaca Muerta es un tremendo potencial permanente, además estamos hablando de una riqueza que tienen que aprovechar, pero que no la van a consumir en Argentina, Totalmente. imposible. Nosotros tenemos energía eléctrica renovable en una cantidad de verdad muy importante. Hoy día perdemos energía. Totalmente. Y por lo tanto, la asociación entre Argentina y Chile es como obvia, es casi como un imperativo para quienes gobiernan. Y además tenemos un ciclo político que yo creo que hay que aprovechar para lograr dar beneficio a nuestros ciudadanos. Es casi Totalmente. como un mandato. En esa obviedad, la Argentina cometió un error, o sea, es muy fácil verlo 20 años después, que fue la interrupción de la exportación de gas, que más allá de que haya una realidad física, que es que la Argentina se estaba quedando, los yacimientos de gas estaban declinando y el país no tenía las políticas públicas para incentivar la nueva producción, la forma en que se hizo esa interrupción de gas fue incluso más nociva que la interrupción en sí misma de los envíos de gas hacia Chile. Y Chile edificó todo un programa energético súper exitoso para decir, bueno, dejo de depender del gas argentino y edifico generación renovable, generación distribuida, 2 terminales de importación de GNL, y lo hizo con un nivel de inversión muy alto. Hoy Vaca Muerta tiene estos niveles de producción, precios competitivos, uno ve que hay posibilidad de que grandes usuarios industriales, generadores también de energía de Chile, compren gas argentino a precios competitivos. La pregunta es, ¿qué tiene que hacer la Argentina como país para ir saldando justamente todos esos capítulos que por ahí están abiertos? Pasaron 20 años, pero todavía hay una confianza que reconstituir. ¿Qué tiene que pasar para que eso fluya, digamos? Yo creo que dos cosas. Una, para recuperar confianza, yo creo que los símbolos son muy importantes. Yo no sé si tú te acuerdas, pero por allá por el 1997, Sí, gobierno Menem acá, Frei en Chile, firmamos un acuerdo minero de integración. totalmente. Acuerdo minero que probablemente hoy día va a ser explotado en su real magnitud. ¿Por qué? Porque hay energía, porque podemos tener soluciones en materia de agua que van a permitir Totalmente. desarrollar estos proyectos. Y ese paso, y yo fui parte de eso, yo era secretaria ejecutiva de la Comisión Negociadora por el lado chileno, fue con símbolos. Firmamos en Argentina y firmamos en Chile, con delegaciones de ambos países. Hoy día podemos volver a hacerlo en materia energética. Totalmente. Gas, diésel, electricidad. Y ese es el primer paso. Pero el segundo, materializar proyectos. Ustedes tienen una oportunidad para sacar el gas por el Pacífico. Nosotros tenemos la infraestructura. Ok. Ustedes pueden aprovechar nuestra energía eléctrica. Y para eso necesitamos inversión de ambos países, que es posible de materializar. Hay proyectos que se pueden sacar adelante. Nuestro embajador Gonzalo Uriarte está trabajando positivamente en aquello. Y yo creo que si logramos un acuerdo en materia de complementariedad, de conexión energética entre ambos países, empezamos a construir o reconstruir esas confianzas. O sea, ¿usted cree, ministra, que realmente hay un proyecto de CGC, que es una productora de gas de la Argentina, que es accionista a su vez de Gas Andes, una Sí. empresa que exporta gas que conecta a los dos países, que está evaluando técnicamente la factibilidad económica de dar vuelta a una de las terminales de licuefacción, de regasificación que tiene Chile,
o en Mejillones o en Quintero para exportar gas. ¿Usted cree realmente en ese por lo menos la conveniencia de evaluarlo? O sea, yo creo que es fundamental hacerlo, pero tiene que ser win-win. O sea, tiene que ser un proyecto que le beneficie a ambos países. Totalmente. Y por lo tanto no puede quedarse solo en el gas. Tiene que ser mucho más amplio. Y yo creo que la experiencia del pasado, con la historia que tú cuentas y que, bueno, cuesta olvidar, tiene que ser una lección. Y Totalmente. una lección aprendida que nos permita hacer las cosas bien. Uno puede entender hoy día con un análisis frío y desapasionado cuáles fueron los motivos. Exacto. Sí, efectivamente las formas a lo mejor no fueron las correctas, pero no te puedes quedar en eso. Tienes que pensar en cómo dar soluciones a los ciudadanos de ambas naciones. Y esas soluciones tienen que ir por dos caminos, a juicio nuestro. Uno, certeza del suministro eléctrico, de gas, de diésel. Hoy día, ¿qué más importante que analizar lo que está pasando en el mundo, producto de esta guerra absurda Totalmente. provocada por Estados Unidos e Israel con Irán, que nos está costando a todos? Pero no solo nos cuesta en costo económico, también nos cuesta desde el punto de vista de la certeza de la disponibilidad del suministro en el mundo, físicamente. Y tú ves que en Europa están cancelando vuelos, Alemania está cancelando vuelos por falta de disponibilidad de combustible. Sí. España también lo está haciendo. Entonces, creo que ese es un primer componente. Y el segundo, obviamente, tiene que ver con cómo logramos, más allá de los beneficios para la ciudadanía, certeza, equidad tarifaria, etcétera, cómo logramos que los países se potencien desarrollando negocios que sean buenos para las empresas y para los países. Totalmente. Cuando usted habla de este primer paso, que es la simbología, el acercamiento en lo político, digamos, que hoy están las condiciones para que eso suceda, que es clave, digamos, y después habla de empezar a buscar acuerdos. Esos acuerdos, las medidas o los instrumentos, ¿son resoluciones, son nuevos tratados bilaterales? Nosotros tenemos un tratado con Argentina, que es el Tratado Minero. Sí. Tenemos acuerdos de distinto índole de seguridad energética y que se han construido a partir, ¿no es cierto?, de la experiencia vivida. Totalmente. Pero yo creo que hay que hacer un acuerdo de integración energética. Okay. ¿Por qué? Porque le da robustez, porque permite hacer el zoom a las áreas aduaneras, impositivas, de infraestructura. Es mucho más sólido y robusto que un simple acuerdo, un simple protocolo o un memorándum de entendimiento. Totalmente. Y creo que, al menos en nuestro país es así, los tratados tienen fuerza de ley. Bien. ¿Cuánto tiempo puede llevar la discusión técnico-política de un tratado de esa magnitud? ¿Puede ser 1 año, 2 años, más tiempo? Lo hicimos en el pasado y nos demoramos casi 2 años, sin experiencia en el tema. O con lo cual ahora ya podemos ser mucho más rápidos que eso, porque además tenemos experiencia comercial y eso te facilita mucho el trabajo. Totalmente. Hay algo, ministra, que usted decía de este mundo que a la salida de la pandemia parecía que el objetivo de la política pública de los países era tratar de mitigar las emisiones o tratar de controlar el impacto climático. Sobre eso ocurre una guerra en Ucrania, la invasión de Rusia sobre Ucrania, y eso de vuelta puso el foco en la seguridad del abastecimiento y la importancia, porque los precios se fueron muy altos también y demás. Después en costear ese costo de la transición, y sobre eso deviene una guerra en Medio Oriente absurda, como usted decía recién, con precios de petróleo por encima de $100 y complejidad física para acceder al gasoil, por ejemplo, en muchas partes de Asia y en el mundo. ¿Cómo se hace para diseñar una política pública con un mundo que, como decimos aquí, todo el tiempo te mueve el arco, digamos? O sea, aprovechando las ventajas que tenemos como países y como continente. Hoy día creo que nuestra seguridad energética, si lo hacemos bien, no pasa por lo que ocurra al otro lado del mundo, pasa por lo que nosotros tenemos. Pero para eso tenemos que ser inteligentes y estrategas y aprovechar nuestras ventajas competitivas. Y creo que hoy día el mundo nos impone justamente eso. En Chile tenemos desde el año 2017 aproximadamente una política de electromovilidad que ha ido avanzando, menos rápido de lo que nos gustaría, pero producto de la guerra tenemos que acelerar el tranco. Entonces, creo que entender que nosotros como países, que tenemos una cordillera de por medio, con riquezas que son complementarias, tenemos que aprovechar esa oportunidad y no quedarnos ahí. Yo creo que tenemos que sumar a los otros países,
Porque muchas veces, y esta es una convicción íntima y personal, muchas veces creo que nos hemos quedado muy dependientes de lo que viene de fuera, sin entender que tenemos en el contexto latinoamericano una oportunidad única. Nosotros somos muy ricos en distintos minerales, recursos naturales, que nos debieran hacer mucho más fuertes de lo que somos, pero las peleas pequeñas nos hacen no avanzar. Varias preguntas. En el caso de electromovilidad, usted dice, me gustaría acelerar más ese cambio. La Argentina viene varios pasos por atrás, o sea, tiene muy poco desarrollo de electromovilidad, porque en su momento las tarifas de electricidad no permitían ampliar las redes de distribución eléctrica, porque los problemas de importación y de dólares que tiene el país, o que tuvo el país de manera recurrente, no incentivaron la incorporación de tecnología. ¿Qué lección aprendida del desarrollo que usted ve en Chile vería como, bueno, si yo tuviese que hacer una política de electromovilidad, buscaría estos 2 o 3 objetivos? Que para un país como nosotros, que tenemos que avanzar, pero que todavía estamos en una etapa mucho más germinal. Nosotros, gracias a lo que se había hecho, que todavía es súper incipiente en materia de electromovilidad, pudimos enfrentar el drama del precio del diésel en materia de transporte público de manera mucho más fácil que si no hubiésemos hecho lo que hicimos. En la región metropolitana, la capital de nuestro país, el 70% del transporte público es eléctrico. Wow. Lo que obviamente hacía enfrentar el tema de una manera más rápida. En regiones no es así, salvo una ciudad de nuestro país en el norte que es 100% eléctrica, el resto es muy incipiente todavía. Entonces, la política de electromovilidad pasa por incentivos al cambio de los vehículos, política pública para cargadores eléctricos de alta velocidad, rápidos, Sí. Infraestructura en vivienda que permita, ¿no es cierto?, tener techos solares, cargadores de automóviles. O sea, la lección es que si hubiésemos ido más rápido de lo que fuimos, el problema del impacto de la guerra hubiese sido menor. Okay. Y creo que eso es una lección aprendida que nos tiene que mover justamente en esa línea, que es lo que estamos haciendo ahora. Estamos trabajando con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Hacienda, para establecer una política pública que permita tener infraestructura de carga y respaldos para el recambio de vehículos en el transporte público. De hecho, tenemos una empresa que funciona con financiamiento Corfo, de fomento, que ya puso 120 buses eléctricos en una minera estatal y está por cerrar 2 contratos con mineras privadas en Chile, con buses creados en Chile. Wow. Eléctricos, 100% eléctricos. Wow. Entonces, si nosotros logramos instalar esto, obviamente que cambia la configuración de la dependencia. No, totalmente, y te legitima también una actividad. La minería, lamentablemente en Argentina, como las decisiones muchas veces se toman en Buenos Aires, y Buenos Aires no tiene una familiaridad con la minería, porque es cordillera, no hay un conocimiento a veces para entender la magnitud y la potencia que eso tiene. O sea, la minería te termina acelerando una transición o un cuidado medioambiental y un desarrollo de tecnología en Chile, si uno lo pensara de esa manera, digamos. De hecho, la minería en Chile ya está con camiones que son eléctricos, no todos, pero ya está entrando, ¿no es cierto?, en esa fase. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que para allá va el mundo. Totalmente. Pregunta sobre gas natural, que en Argentina está tratando de hacer una transición acelerada desde un paradigma que estaba asignado por la escasez, porque en Argentina solía faltar mucho gas. En invierno había que importar 100 cargamentos de GNL, de gas natural licuado, y hoy este año está trayendo 20, y el año que viene probablemente traigas 10 o menos de 10 cuando se amplíe el sistema de transporte. Y eso puso al país en una situación de, ya no es un problema que me falta oferta, sino que es que me falta encontrar demanda para aplanar mi producción. Uno ve lo que hizo Chile justamente cuando Argentina tomó esa decisión intempestiva de cortar gas, y la reacción fue: apostemos fuerte a renovables. Y eso generó también los subproblemas de curtailment o de vertimiento que usted hacía referencia. ¿El gas puede tener un rol en la planificación del sistema energético de Chile en los próximos 10, 15 años? Bueno, es parte de los desafíos que tenemos encima de la mesa, porque tú tienes que hacer la planificación de tal manera de que el respaldo de energía, y en las renovables necesitas respaldo, sea el gas.
Pero para eso tienes que tener una planificación. Tienes además baterías, porque eso es algo que ha entrado fuerte también en Chile. Exactamente. Entonces, gas, baterías, el tema de renovable, donde tenemos eólica y solar, es algo que debiera conversar armónicamente y tener siempre, porque hay sectores donde no tienes alternativa, el diésel como respaldo también. Lo vemos en las zonas aisladas del sur de Chile, Sí. donde si tuviéramos buen intercambio con Argentina probablemente sería menor la dependencia. Es muy interesante porque uno dice, ¿cómo uno planifica en un mundo tan cambiante donde las baterías de repente, estas grandes baterías, estas BESS, están cambiando, bajando los costos de los proyectos fuertemente? Entonces, estos proyectos híbridos de generación, con una parte térmica, con una parte fotovoltaica, con una parte eólica, a su vez con baterías, hace 3 años eran mucho más costosos y hoy están... por eso le preguntaba por lo del gas natural, porque la Argentina tiene la necesidad imperante de encontrar nueva demanda si es que necesita escalar su producción en Vaca Muerta. Y por eso un acuerdo de integración es tan importante, porque si logramos un buen acuerdo de integración energética, Argentina, con buenos precios a nosotros, puede tener buena salida fuera del continente, por el Pacífico. Por el Pacífico hacia Asia, que es un mercado enorme. Es un mercado enorme. Si usted tuviese que segmentar objetivos o delimitar objetivos, es decir, ¿cómo lo jerarquizaría en términos de, no sé, a encontrar nuevos intercambios de energía con nuevas líneas de transporte y vinculación en el sur de Chile, buscar un acuerdo de gas natural que realmente sea consistente? ¿Cómo jerarquizaría los objetivos de ese acuerdo? Yo creo que el acuerdo energético con Argentina tiene que ser integral, porque tiene que ser un acuerdo en que Argentina y Chile ganen. Y para eso hay que combinar gas de ustedes, electricidad nuestra, generar respuesta a la oferta que hay, porque en el norte nos falta demanda, a ustedes les falta demanda en el sur. Entonces, sí, yo creo que no podemos jerarquizar sin tener una foto completa. Ustedes tienen que sentir que ganaron y nosotros tenemos que sentir que ganamos. Totalmente. Solo así es posible un acuerdo. Yo ya lo viví con el acuerdo minero. Ahí el tema era cómo hacíamos, ¿no es cierto?, que los rajos, el pit minero, permitiera que Argentina pudiera excavar todo lo que tenía y que Chile hiciera lo propio. Y creo que lo que logramos en esa época, y me tocó trabajar mucho y negociar mucho con el viceministro Daniel Meilán, que murió, gran amigo, fue generar confianza y transparentar los intereses. Si al final del día aquí hay intereses. Totalmente. Y eso no es malo, lo importante es que los tengamos claros. ¿Cómo? Perdón que le consulto con esto de minería, sé que su área hoy es energía, pero tiene mucha experiencia en lo minero. La Argentina hoy tiene una oportunidad que tal vez es producto de, no es producto, sino que es a partir de la falencia como en el diseño de la política pública. La Argentina se quedó sin producción de cobre, nunca tuvo gran producción. Bajo la lumbrera cerró en 2019 y la Argentina hoy produce 0 toneladas de cobre, digamos. El mundo va a necesitar cobre por la electromovilidad, por la digitalización, por el desarrollo de la inteligencia artificial, de los data centers. Se van a necesitar muchos proyectos de cobre, y cobre es una política pública súper exitosa de Chile desde hace 70, 80 años, no sé, usted me dirá, digamos. ¿Cómo analizaría la situación de Argentina, entendiendo que a veces nosotros tenemos la tendencia de sobregirarnos y decir, bueno, como tenés Vicuña, o sea, hay anuncios de inversión, o Pachón, o Los Azules, o Agua Rica, y creemos que el trabajo está hecho y sin embargo seguís teniendo una producción cero, digamos? Entonces, ¿cómo irías gradualmente y modularmente fijándote objetivos en ese plano? En el plano minero. En el plano minero, sobre todo pensando en cobre, digamos. Yo creo que todo lo que se hizo el 97, que fue como habilitante del desarrollo productivo, quedó estancado porque no tenía los otros habilitantes, que eran la energía y el agua. Y hoy día esa es la gran oportunidad de esos proyectos, y ahí tenemos oferta de energía, tenemos que lograr que estos proyectos se desarrollen, y entender que al final del día cualquier área productiva es una oportunidad para el país. Totalmente. Pero tiene que tener un objetivo, y tiene que tener además una carta Gantt de desarrollo en donde se fije cumplimiento de metas. Y yo creo que la minería que tiene Argentina es una minería que tiene que desarrollar. Para eso se hizo el tratado. Totalmente. Y tiene buenos socios. Nosotros tenemos know-how, sabemos cómo hacerlo, y hay que aprovechar esa oportunidad. Y ustedes hoy día son un socio importante para nosotros en un elemento que, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, es transitorio, el gas, pero que tienen en demasía. Entonces hay que aprovecharlo. Cuando usted piensa en la minería, digamos,
El otro día miraba un proyecto de Techín en Chile, de desalinizar las aguas hacia el norte de Chile justamente para... Tenemos varias plantas de desalinización de agua. Exactamente. Y uno dice, bueno, la Argentina va a necesitar ese desarrollo de agua y de energía. ¿Cómo piensa específicamente el desarrollo minero? Que uno, no se recuerda a Pascualama, que era un proyecto que lamentablemente quedó trunco y uno va a la precordillera y el otro día le decía a una persona, bueno, Barrick creo que debe haber invertido 2.000 millones de dólares que están ahí y la persona que me decía, no, te equivocás, es mucho más, es más de 5.000 millones de dólares, 8.000 me dijo, no sé si realmente será tanto. Pero era mucho. Pero es mucho y es un emblema lamentablemente de algo que no terminó de salir bien, que salió mal. Cuando usted piensa el desarrollo de la minería, ¿cómo puede traccionar el desarrollo de energía? Concretamente, ¿qué está pensando ahí, digamos? O sea, ¿qué oportunidades de generación de energía, de integración puede dar? Lo que pasa es que hoy día Chile tiene, y tú lo dijiste muy bien, tiene energía, tanta energía renovable que la pierde. Claro. Porque no hay demanda. Exacto. Y por lo tanto, la minería es hoy día, sin lugar a duda, el primer foco de demanda posible a la vuelta de la esquina. Sí. Después vienen otros, los data centers y otros ya. Vendrán otros, sí. Por cierto, la conectividad con ustedes. Sí. Pero hoy día la minería está a la vuelta de la esquina y hay que aprovecharla. Yo conocí el proyecto de Barrick, que estuve ahí arriba. Y obvio que da mucho coraje porque fueron oportunidades laborales, emprendimiento, desarrollo que no se materializó. Sí. Y nos pasa mucho en Chile, y eso es parte del mandato del presidente Kast, que producto de movimientos malentendidos, hay proyectos que no se desarrollan. Sí. Y cuando tú no desarrollas esos proyectos, la verdad es que nada va a cambiar en las comunidades. ¿Por qué? Porque no van a tener energía. Y sin energía no hay salud, no hay educación, no hay emprendimiento, no hay desarrollo posible. Y eso yo creo que es un deber nuestro, transmitírselo a las personas. La energía hoy día es parte fundamental de todo. Sí. Sin energía, bueno, no podríamos estar acá. Ministra, 2 o 3 preguntas para no robarle más tiempo. Concretamente sobre esta idea de buscar un tratado bilateral nuevo con Argentina. Si uno tuviese que decir, estamos en mayo de 2026, ¿cuáles son los próximos pasos? O sea, ¿ustedes van a buscar un intercambio o un trabajo conjunto? ¿Se van a armar equipos? ¿Ya hay equipos armados? ¿Cómo funciona Bueno, eso? es parte de lo que queremos instalar en esta primera gira que hacemos como ministerio a Argentina. Es parte de la agenda de trabajo de nuestro embajador. Queremos planteárselo al canciller, a las autoridades del sector, para que armemos todos los equipos necesarios. Ya lo hicimos en el pasado, insisto, con ese gran acuerdo internacional, y este podría ser el segundo. Y creo que si logramos habilitarlo, la verdad es que muchas cosas van a pasar en beneficio de ustedes y de nosotros. Cuando es el diseño, digamos, de ese instrumento, de un tratado bilateral, ¿los privados entran desde el minuto cero ya a pensar esto o no? Primero necesitas un núcleo. En el acuerdo minero, y me acuerdo porque estuve ahí, trabajamos en paralelo con los privados en los 2 protocolos que se firmaron Sí. con el tratado, que fue el de Pachón y el de Pascualama. Sí. Entonces hay que hacerlo en conjunto. Yo creo que hoy día el mundo cambió. En la época de los reyes y de la colonia, Sí. eran los gobiernos los que hacían los negocios, ¿no? Hoy día los gobiernos son facilitadores de lo que el mundo privado logra hacer, y cuando tú tienes ese match público-privado, las cosas cambian. Los mejores años del desarrollo de nuestro país en Chile fueron los años en que había alianza público-privada, y eso es lo que estamos volviendo a instalar, que creo que es muy necesario. Súper necesario. En Argentina cuesta mucho. De hecho, ayer grabamos un capítulo sobre hasta dónde la articulación público-privada, cómo tiene que ser. En Argentina, lamentablemente, no hemos podido encontrarle la vuelta a eso. O sea, ¿tienes alguna recomendación, algún consejo ahí en ese plano? Yo creo que comunicar, transparentar, hacer públicos todas las conversaciones, todos los espacios, Sí. al final son la mejor receta, porque tú lo que tienes que recuperar como país, que es algo que nosotros también hemos tenido que hacer en Chile, es la confianza. Okay. Y la ciudadanía desconfía mucho de la política y del mundo empresarial. Y si nosotros logramos transparentar lo que estamos haciendo, si esos beneficios, Chile ha avanzado de verdad impresionante en energía renovable, pero la gente no lo siente en su cuenta. Exacto. Si logramos que ese beneficio llegue a las cuentas de las personas, la verdad es que cambia la percepción. Tuvimos estos días una discusión con el tema de los PMGD. Sí. Era necesario, había que impulsarlos, teníamos que desarrollarlos,
pero tenemos que transparentar. Si seguimos como estamos, la cuenta sigue siendo cara para las personas y eso no es justo. Totalmente. ¿Y cómo se hace cuando hay una corrección de una medida, como los pequeños Generadores. proyectos de generación distribuida, digamos, que los PMGD? ¿Cómo se hace para decir, ok, esto está diseñado regulatoriamente en una dirección, funcionó, generó mucha inversión, mucho desarrollo, pero hoy necesitamos acomodarlo a una nueva realidad, digamos, que tecnológica, económica, pero hacerlo de la manera menos traumático? ¿Cómo se hace eso? Con un espacio de transición suficiente en la normativa reglamentaria que estamos haciendo totalmente dentro de la ley. Estamos dando 2 años para que entren al sistema del coordinador eléctrico y estamos dándole hasta el 2031, 2034, o sea, 8 años para empezar a pagar los costos del sistema como cualquier otro generador. Creo que es más que razonable. Totalmente. Estaba pensando cuando Argentina hace una corrección a los PPA que es un instrumento que utiliza Camesa para ampliar la parque de generación. Este gobierno, el de Javier Milei, asume y tenía un montón de cuentas a pagar, entre ellas una serie de cuotas que debía de esos PPA, de esos contratos de compraventa de energía. Fue bastante traumático porque el tiempo que se dio no es que se dio ese plazo. Pero bueno, por eso preguntaba, porque creo que está bueno. Ministra, agradecido por el tiempo. Muchas gracias a ti, Gracias Nicolás. por dialogar con Econojournal y estamos al habla.